Bien, jóvenes, buenos días. Buenos días, Lice. Buen día. Brenda, buen día. Bueno, Bien. Buenos días, Lice. Hola, Julio César, buen día. Vamos a compartir información. Buen día, Lice. Hola, buen día, Miguel Ángel. Bien, ¿dónde hemos quedado, Brenda? planilla sumaria, Lice. Sí, hicimos un ejemplo, ¿no es cierto? Usted tiene que completar. Vamos entonces a la planilla de observaciones. Bien, ingresando entonces a la planilla de eficiencia de auditoría, o también es conocida como planilla de observaciones. Según la Contraloría, las deficiencias o debilidades representan incumplimientos de los procedimientos de la estructura de control. Es decir, que no se está cumpliendo, no cumplimos o contravenimos alguna normativa, algunos procedimientos internos aprobados en la institución. Es decir, procedimientos y técnicas que hacen falta asegurar el logro de los objetivos de los diferentes sistemas. Esta planilla adicionalmente provee al auditor de una herramienta valiosa para poder recomendar soluciones que corrija e impida en el futuro la ocurrencia de errores e irregularidades. Entonces, este es un documento muy importante, es un documento base para que el auditor gubernamental sobre este documento pueda elaborar su informe de auditoría. Acá nos está hablando de, dice, va a corregir errores, irregularidades, desviaciones, incumplimientos. Vamos a ver qué es un error. Las excepciones de auditoría. Los errores, según la control, dice el terminador, se refiere a equivocaciones por omisión. Toda persona puede equivocarse, cometer así error por omisión. Estos errores son ocasionados en forma involuntaria, es decir, sin la intención de cometerlos, ¿no es cierto? Muchas veces nos equivocamos, por ejemplo, en el manejo de números. Lejos de escribir 1100, escribimos sí, es 1100, 1010. Entonces son errores no intencionales que se originan, ¿ya?, al realizar y ejecutar una acción, ¿ya? Al ocurrir un error, como indica acá, puede ocurrir errores matemáticos o administrativos en los registros contables. En los registros contables podemos utilizar una cuenta que no corresponde, ¿no es cierto?, y luego es susceptible de lo que son los ajustes. Entonces, estos errores son involuntarios, no son planificados, no tienen intención de cometerlos. Un error hace referencia a aquellos actos o omisiones no intencionados o voluntarios que alteran los controles internos de los sistemas administrativos, operativos y de gestión. Estos errores van a originar un deterioro en la calidad de los datos e información reportada. Cualquier error que hayamos cometido deteriora la calidad. Es decir, salimos de los estándares de calidad de la información que entregamos. Las irregularidades, también habla, declarado por la Contraloría, el término irregularidad se refiere a actos mediante los cuales
intencionalmente, por omisión o por comisión. ¿No es cierto? Ya vamos a ir por acción o omisión cuando estudiamos la responsabilidad por la función pública. Es decir, se incumplen normativas, se incumplen disposiciones legales, normas de contabilidad, ocasionando generalmente que ocasiona una irregularidad, distorsión de la información financiera y consecuente desorientación de los usuarios de la misma, malversación de activos, con las consecuentes pérdidas económicas, incluyendo fraudes, hurto, estafa, desfalcos, etc. Que se ha escuchado mucho, ¿no es cierto? Como ejemplo en las noticias, en gestiones anteriores. Violación de normas legales vigentes, incluyendo sobornos, contribuciones políticas, contaminación ambiental, incumplimiento de derechos laborales, etc. Si hablamos, por ejemplo, de la diferencia entre error y irregularidad, los errores no son intencionados. Puede tener una pregunta, indíquese cuál es la diferencia entre error y irregularidad, si son términos sinónimos o diferentes. De esa manera preguntaríamos. Entonces, los errores son no intencionados. Y las irregularidades son intencionadas, planificadas, con alevosía. Pero son que corresponden a acciones o omisiones. Quienes cometidos por administradores, directores, servidores públicos o terceros. Alteran la información contenida en los sistemas administrativos, operativos y de gestión. Algunos tipos de errores o omisiones involuntarias, errores aritméticos o de transcripción de registros o datos contables, inadvertencia o interpretación incorrecta de hechos, malentendidos o interpretaciones erróneas, aplicación incorrecta de principios, normas y normas contables. Es un error. Una irregularidad ya es una manipulación, una falsificación, una alteración de registros y documentos. Apropiación indebida o utilización irregular de activos que pertenecen a la institución. Registro de operaciones ficticias. Algo se está hablando, ¿no es cierto? En la ciudad de Santa Cruz, que se está haciendo una investigación sobre algunos registros de operaciones ficticias. Ustedes conocen. Aplicación indebida e intencionada de principios, normas, disposiciones legales, procedimientos técnicos. Y básicamente sería la falsedad ideológica y material, que está involucrada al fraude. Entonces, ¿estaría claro, jóvenes? ¿Hasta ahí? Respóndanos, por favor. Sí, Lice. Entonces, eso respecto al concepto de lo que es la planilla de eficiencias y la ocurrencia de dos irregularidades en esa planilla. ¿Cuál es la estructura de la planilla de eficiencia de auditoría? Primero tenemos incluir la referencia de la cédula de trabajo en la que se origina el examen. Veamos la estructura. Tenemos el encabezamiento, que no varía en ningún papel de trabajo. ¿Bien? Indica usted ahí la cédula de acuerdo a lo que está nuestro índice, realizado por, ya conocen ustedes, por el responsable siempre es el auditor senior. La fecha de elaboración de ese documento, que no debe ser anterior a los documentos que hemos realizado. Revisados por, siempre debe haber un director de auditoría o un supervisor de la auditoría interna. Y la fecha de elaboración. La planilla de observación son deficiencias. Lo primero que nos dice es referencia a papeles de trabajo. Es decir, acá se tiene que correferenciar de qué planilla de las entidades que se ha elaborado viene o se relaciona con
este punto. Es decir, como estamos describiendo las deficiencias y observaciones. Acá vamos a describir las deficiencias y observaciones utilizando los atributos de los hallazgos. Los atributos están identificados como condición, criterio, causa, efecto, conclusión y recomendación. Luego tendríamos acá la disposición del supervisor. Acá nuevamente el sujeto de que esta planilla, una vez elaborado, pase al director o al supervisor de la unidad. Quien da una lectura, quien hará una supervisión y revisará el contenido de esta observación. Si es relevante, nos indica pase acá en esta columna, indicará pase al informe. Y tendrá que tener también su firma. Puede decirnos, no es relevante esta información, no es relevante y no consideren el informe. La información no es relevante, firme, entonces no se considera en el informe. Se queda acá con el papel de trabajo, que les había indicado, todo papel de trabajo no se desecha, se mantiene. Lo que tiene que hacer el máximo ejecutivo es identificar si es relevante esta información, entonces va a ir al informe. No es relevante, se mantiene en el papel de trabajo. Y tendríamos a la derecha referencia informe, es decir, este punto, si va al informe, tendremos que referenciar con qué parte del informe tiene su relación, o a qué parte del informe iría. Entonces acá iría a la izquierda, referencia papel de trabajo, de dónde viene la información, y referencia informe hacia dónde va la información. Y todo eso es una correferenciación. Entonces, si empezamos a analizar qué es una condición, estos atributos, a continuación describimos los atributos que debe cumplir el auditor gubernamental para la preparación de la planilla de observaciones o deficiencias. La misma es la siguiente. Dice, la condición es la revelación de lo que es decir, representa la deficiencia o debilidad descrita tal como fue encontrada durante el proceso de auditoría. ¿Cierto? Con todas las ponencias que hemos llevado adelante, hemos identificado si ya en forma precisa cuál es la deficiencia o la debilidad, tal como se ha encontrado. El auditor no puede utilizar, bueno, tal como se ha encontrado nos dice porque está sustentado y documentado con documentación que respalda esa observación. No puede el auditor indicar, dijo el máximo ejecutivo. No hay eso de que dijo o mencionó. Solo aquello que dijo o mencionó tiene que estar firmado, escrito y firmado. Pero no puede venir decir, sin ningún documento que respalde una observación y dice, de acuerdo a lo que indicó el máximo ejecutivo, la observación es la siguiente. Tiene que tener su documento de respaldo firmado. ¿No es cierto? Es decir, se refiere a la descripción de la situación irregular o deficiencial, cuyo grado de desviación debe ser demostrado. Si dice demostrado, es porque tiene que tener documento de respaldo, escrito, firmado, un papel de trabajo. A esos papeles de trabajo que respaldan alguna observación de irregularidad se les denomina papeles proporcionados por la entidad. ¿No? Hay papeles de trabajo que elabora el auditor y hay papeles de trabajo que solamente referencia el auditor. Va a referenciar o que referenciar con estos papeles proporcionados por la entidad. Porque esos papeles, si bien nos permite evaluar, pero no nos permite modificarlas. El auditor gubernamental no las modifica en ningún documento que es proporcionado por el máximo ejecutivo. Simplemente las va a evaluar y las va a referenciar y correferenciar para demostrar de que en el informe que está enviando alguna irregularidad o deficiencia esté demostrado
pues esté sustentado con esa documentación. La redacción de la condición dice, implica señalar en lo posible la cantidad de errores. Y en lo posible tiene que haber ejemplos. Daba lectura de una tesis, no tesis, de un trabajo de investigación para que defienda, y era sobre, precisamente sobre el sistema de administración de personal. Y dice en sus recomendaciones, se recomienda al máximo ejecutivo instruir a la unidad de personal que solucione todas las deficiencias y observaciones que se ha presentado. ¿Listo? ¿Qué dice eso? Nada. No está cumpliendo con ese atributo que dice la condición. Porque en la condición nos dice, debemos debemos redactar la deficiencia o la debilidad tal como hemos encontrado, tal como ha evaluado el auditor. Y la evaluación del auditor no se limita a indicar, señor máximo ejecutivo, solucione o instruya para que se solucione todas las operaciones realizadas, sino tenemos que indicar en forma precisa, ¿no? El máximo ejecutivo para que instruya al jefe de personal, se dé solución a las observaciones encontradas tales como, ejemplo, podemos utilizar en lo posible, es mejor utilizar un cuadro de las observaciones. Ese cuadro va a salir de los papeles de trabajo, ¿no es cierto? Especialmente va a salir de lo que es la planilla planilla sumaria. Y vamos a identificar ahí cuáles son las irregularidades que han cumplido. Por ejemplo, se dice, se identifica de que hay funcionarios o servidores públicos que, si bien el horario de ingreso es de 8 a 12 y de 14 a 18, hay personas que ingresan con media hora de atraso o un tiempo mayor, ¿no es cierto? Y no hay la sanción respectiva. Entonces el auditor tiene que notar, este es el listado de esa planilla y vamos a identificar tal persona, tal persona, tal persona, tal persona que viene e ingresan en la fecha de la evaluación. Vemos que hay atrasos, ¿sí? Con 10 minutos, 15 minutos, media hora, más de media hora, y identificar nombres y especificar básicamente con ejemplo. En lo posible se indica un cuadro de esas debilidades encontradas. Luego, una vez que hemos ya identificado lo que es la deficiencia o debilidad, ¿ya? Vamos al criterio. Es la revelación de lo que debe ser. Es decir, hacer referencia a principios, ¿ya? Normas, disposiciones legales, procedimientos técnicos o cualquier otro instrumento o instructivo por escrito. En ciertos casos, el sentido común, y en otros criterios, el auditor gubernamental. Bueno, en sentido común, y en otros casos, el criterio del auditor gubernamental. Acá también lo voy a hacer conocer, producto de la experiencia. En mi persona trabajaba en unidad de auditoría interna de San Simón por largos 8 años. En esa oportunidad hicimos una auditoría de confiabilidad, y como es una institución que tiene por lo menos unos 30.000 a 35.000 registros año. En activos fijos tienen 90.000 ítems de activos fijos registrados, ¿no es cierto? Entonces es una institución grande, y a uno de los colegas, de los compañeros, le tocó evaluar dentro de esa auditoría de confiabilidad las deudas a largo plazo, esa cuenta. Y en esa oportunidad la institución tenía una deuda muy importante, 32 millones de bolivianos con el Seguro Social Universitario.
Es decir, ¿de dónde venía eso? No es que una autoridad había generado esa deuda, sino se fue generando de gestiones pasadas y se acumuló a 32 millones. Esos 32 millones era equivalente a, a sí, era equivalente a 3 planillas salariales. Entonces, en la normativa dice que las entidades deben cancelar sus deudas en el corto y largo plazo, de acuerdo a su programación. El no hacerlo implica sangrar recursos de la institución, y ese sangrado implica, si yo debo 100, tengo que pagar intereses, multas, interés incremental, eh, luego costas judiciales. Eso se llama sangrar. De lo que debes se va incrementando nuestra deuda por efecto de otros intereses. ¿No es cierto? Entonces dice que se debe pagar en su oportunidad, ¿no?, evitar el sangrado de los recursos institucionales. Entonces este señor en su informe indica, se sugiere al máximo ejecutivo instruir al director administrativo financiero la cancelación inmediata de la deuda que tiene la institución con seguro social universitario, a objeto de evitar el sangrado de los recursos institucionales. ¿Listo? ¿Les parece correcto, jóvenes? Pagar 32 millones de bolivianos, instruir, es decir, que el auditor en su informe diga, páguese inmediatamente esa deuda. Juan Ramiro Sarabia, ¿qué dices? No, licenciado, no sería correcto, ¿no? Pero, ¿Qué harías vos? bueno, yo primeramente, antes de que se acumule esa deuda, era preferible pagar anticipadamente en los plazos determinados que nos han dado, ¿no? Y no así de un de golpe, ¿no? No, pero está bien, claro, pagar en función al cronograma que tenía antes, pero ya se ha dado la deuda, ya no podemos llegar atrás. El auditor ya no puede decir, deberían hacer esto, que esto era lo lógico, ¿no es cierto? Ya no puede decir. El auditor ha llegado a una etapa en que ha ido a evaluar y ha llegado a ese resultado. Tiene esa deuda. Y la normativa dice que se debe pagar para no sagrar los recursos institucionales. Pregunto, ¿qué harían ustedes, Delicia Rodríguez? Sí, dice. No le escuché. Bueno, si no no están Dice, mi siguiendo las señal clases está porque bien están siguiendo baja. cualquier otra situación, ¿no es cierto? Roxana Maki no se presentó, voy a anotar de esa manera. Roxana Maki, Dice, mi señal está bien baja. pero por lo menos inmediatamente, pues, responde. Por eso Lice está bien entrecortado, por eso no se escuchaba bien. Por favor, Lice. Bien, a ver, Daniel Mapi. Daniel, Sí, presente, listen. qué haría con ese ejemplo que les he puesto? ¿Qué haría como auditor gubernamental? ¿Qué solución daría? Es decir, ¿cómo redactaría ese informe? ¿Cumplir lo que dice la normativa y que se debe pagar inmediatamente esa deuda? Porque no olviden para todos ustedes, dice Sí, el auditor en ciertos casos, dice, debe aplicar el sentido común, un criterio del auditor. ¿No es cierto? Si bien la normativa dice pague inmediatamente para no sangrar los recursos, para que no le suba más los intereses, costas judiciales, interés incremental, multas y todo eso, pague inmediatamente. Paguen su deuda. Eso dice la normativa. Y eso es lógico. Pero esa deuda
esa deuda no era pues de, de una gestión, sino se ha ido acumulando de varias autoridades, se han ido acumulando, ¿no es cierto? Pero había que pagar. Y el auditor escribió de esa manera: páguese en forma inmediata los 32 millones. Y él se ha dicho, estos 32 millones era equivalente a 3 salarios mínimos, perdón, a 3 planillas salariales de toda la universidad. Entonces, todo informe de auditoría, una vez que se ha concluido con un informe borrador limpio, previo a emitir ya el informe limpio, pasa por una instancia de discusión. ¿Y en qué consiste esa discusión? Todo informe de auditoría. Se siente en la mesa redonda, ¿ya? En la oficina del máximo ejecutivo. Al frente están la autoridad con todo su estado, con todos sus directores. Y en el otro lado está el director de auditoría con todos los auditores. ¿No es cierto? Entonces se empieza a leer la auditoría. Y cuando llegamos a este punto, es la primera autoridad dice: a ver, un momentito, aquí, señor director de auditoría, usted me está indicando que debo pagar inmediatamente los 32 millones, que usted sabe que esa deuda no es de que yo la he generado, sino se ha generado de años atrás. Pero entonces, como usted me está instruyendo que debo cancelar, muy bien, voy a llamar a mi prosecretaria. Y llamo a su prosecretaria. Y a la prosecretaria le dice: lo voy a dictar. Y esto me va al consejo. Por solicitud de la unidad de auditoría interna, voy a cancelar la deuda ocasionada hasta este tiempo por gestiones anteriores, hasta esta fecha, ¿no? Que equivale a 3 salarios mínimos nacionales. Por lo tanto, a solicitud de mi auditor, se cierra la universidad por 3 meses, porque no tengo otros recursos con que cancelar. ¿Listo? Y esa respuesta era correcta del máximo ejecutivo. Nosotros como auditor estaría bien decir: se cierra la universidad, ustedes los estudiantes aceptarían, los docentes aceptarían, los administrativos aceptarían, la sociedad en su conjunto, los padres de familia aceptarían que se cierre la universidad. ¿Qué dices, Juan? No lo hice. Más bien yo creo que se debería ver lo correcto hecho era renegociar esa deuda, ¿no? Eso, es así. Es decir, ahí estamos aplicando ese sentido común, estamos aplicando ese criterio del auditor. El auditor dice: ¿cómo va a pagar? No va a poder pagar, nos van a hacer la universidad. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tendré que recomendar de otra manera. Si bien esa deuda se ha creado de gestiones anteriores, sugerimos o instruimos al rector, en coordinación con el director administrativo financiero, lleven adelante negociaciones con la gerencia o en este caso, con el directorio del Seguro Social Universitario, para que se pueda reprogramar. Es decir, no es que nos vamos a pagar, sino reprogramar, ¿no?, a partir de esa fecha adelante y decir: miren, señores, les vamos a pagar, pero nuestra capacidad es pagar cada mes tanto. Cumples con la normativa. No haces daño a la institución, no haces daño al máximo ejecutivo, y tu institución sigue en actividades. ¿Qué ha ocurrido ahí? El conocimiento, la experiencia, la experticia, el sentido común, el criterio del auditor está funcionando. ¿No es cierto? Katia, ¿qué dices? Katedin. ¿No está Katedin? No quiere estar, ¿no? Katedin también estoy colocando: no se presentó. Y les voy a ser claro, yo he sido bien flexible y muy flexible en el primer examen. Pero ahora, con todo esto, la nota que saqué, la nota que registro.
Lo que estoy pidiendo es que interactuemos, participen, si están en el otro lado. Bueno. Roxana Maki. Sí, listen. Ya, pues, ¿cuál es su criterio del ejemplo que hemos analizado? Eso que estaba mencionando de hacer esa de negociación. Básicamente hay que aplicar el sentido común que tiene el auditor sin salirnos de la normativa. Eso implica Sí, la redacción de lo que es el criterio, lo que debe ser. Otra dice causa. Ya, otro atributo que es la causa. La causa es de la revelación del origen del por qué ha ocurrido esa debilidad o deficiencia. ¿Eh? El origen del por qué sucedió la debilidad o deficiencia. Se constituye un instrumento que me ayuda para orientar adecuadamente la redacción de la recomendación. Les había indicado que esto es lo básico para poder emitir nuestro informe. Es la razón fundamental por la cual ocurrió la debilidad o deficiencia o el motivo por el que no se cumplió la normativa que regula las actividades de la empresa. Podemos ver ahorita. ¿Cuáles son las causas comunes? Dice la falta de capacitación. ¿Sí? El máximo ejecutivo no está capacitado. Muchas veces ocurre, ¿no? Ustedes conocen. Hemos tenido como alcalde a una persona que de nuestra área ni idea. Solo es bueno para hacer bailar. ¿No es cierto? Comunicación. Hay ejecutivos que tienen toda la información, pero nunca lo difunden entre el personal. La inducción de los manuales. ¿No? No hay conocimiento, no hacen conocer, ¿ya? Para los diferentes cargos cuáles son nuestras funciones. La falta de normas, instructivos. No hay un reglamento específico. No hay instructivos para guiar al personal, a los recursos humanos. Es decir, también los recursos humanos, los materiales, no se proveen de los materiales necesarios para que el servidor público cumpla con sus funciones. ¿No es cierto? Ahora, también del máximo ejecutivo es el buen juicio, el sentido común, la honestidad. Si tiene interés en manejar la institución, muchas veces llegamos a un cargo y no nos interesa eso, porque más nos interesa seguir lo definido por el partido político o por el frente. Falta de motivación en ellos, porque quizás sus aliados no les interesa. Una supervisión adecuada, delegación de autoridad. Entonces hay muchas causas. Y en cualquier trabajo, ¿dónde determinamos las causas? Cuando cuando están llenando el cuestionario de control, están respondiendo al cuestionario de control interno al máximo ejecutivo. No olvidaba, todos los papeles de trabajo deben estar firmados por el máximo ejecutivo y por el auditor. Entonces, si hemos llegado al máximo ejecutivo y hemos pedido que nos dé respuesta a la cuestión de control interno, todas las preguntas, todo lo que las respuestas que da el máximo ejecutivo, al final tienen que estar firmadas y la fecha. Y firmado por el auditor también. ¿No es cierto? Entonces, ahí ya conocemos exactamente si es por negligencia, si es por falta de conocimiento. Por permanente cambio, ustedes han conocido entre las gestiones en Quilacoy, en Cochabamba. Cada tiempo cambiamos de alcalde. ¿No es cierto? Y si teníamos información, por ejemplo, en algunos municipios rurales, no tienen ni idea de cómo administrar. Entonces, uno ya va determinando cuál es la causa del por qué ocurre esa situación.
y tenemos que ser precisos en nuestra redacción. El efecto. ¿Sí? El efecto o consecuencia es el riesgo. El efecto o consecuencia es el riesgo del resultado potencial que surge de mantener el actual procedimiento. Es un riesgo potencial de mantener ese error o esa irregularidad. ¿No es cierto? No olviden que los auditores tienen que reducir los riesgos. Ahora, es muy importante resaltar la magnitud del error, de la deficiencia, de la desviación de recursos, deficiencias, debilidades o irregularidades ocurridas. ¿Cuáles son los ejemplos típicos? Uso ineficiente de recursos. Pérdida de ingresos potenciales. ¿Alguna vez han escuchado ustedes que en alguna institución, en alguna unidad se captaba recursos por que la población pagaba sus impuestos, ¿no es cierto? Y una parte de algunos iba a la cuenta de la institución y otra partecita iba no sé dónde. Entonces, hay pérdidas de ingresos potenciales. Gastos indebidos por sobreprecios. O también han escuchado, ¿no es cierto? Han escuchado y dice ahí, caramba, en una anterior gestión de una exautoridad ha comprado cualquier cantidad de pinturas y nunca las ha utilizado. ¿No es cierto? Entonces viene otra autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué ha comprado aquella cantidad? Porque tenía que cumplir con su presupuesto. Y decir, bueno, como estaba presupuestado, hemos comprado, pero no la hemos utilizado. La dio después, pero como está presupuestado, la hemos comprado. Está bien. Pero lo hemos utilizado, no. Ya no lo utilizamos, pérdida. Esas son las funciones de nosotros, los auditores, que debemos evaluar estas situaciones. Es adquisición innecesaria de bienes, contingencia de pasivos, lo que les he explicado. Corto plazo, largo plazo. Contravención de disposiciones legales. Distorsión de la información, entre otros. Entonces, estos cuatro primeros atributos es la base para elaborar nuestro informe de condición, criterio, causa, efecto. De estos cuatro, bueno, antes, ya aplicando nuestra planilla, acá todavía estamos indicando condición, criterio, causa, efecto. Y en su vida profesional, esto es para lo académico, ¿no? En su vida profesional ya no debes colocar acá subtítulo condición, subtítulo criterio, subtítulo causa, subtítulo efecto, sino el párrafo, directamente el párrafo hablando de la condición, si redactando la condición, directamente el criterio, directamente la causa. ¿Ya? Que eso ya con la experiencia, el manejo y el conocimiento, ya van a ser hábiles para redactar de esa manera. ¿Ya? Entonces, con estos cuatro atributos, sobre base de esos cuatro atributos, vamos a redactar la conclusión. Es decir, la conclusión es una sistematización de los cuatro primeros atributos. Está la comisión. ¿Cuál es el siguiente, Daniel? Daniel Mati. Criterio, licenciado. Criterio. El siguiente, Caterine. Caterine no quiere estar, ¿no? Bueno, ni modo. Pamela Mejía, el siguiente.
Comisión, criterio. Pamela. Pamela. Mejía. Tampoco quiere estar. No se presenta. Miguel Ángel López. Comisión, criterio. Causa, licencia. Pausa. Y Gaby Flores. Condición, criterio, causa. Gaby. No está, no se presenta. De esa manera voy a tener que hacer seguimiento así de detrás, porque no solamente es encender el equipo y olvidarse de todo, ¿cierto? Bueno, entonces la conclusión va a ser ella. Esa sistematización, ¿eh? Es decir, en un solo párrafo vamos a redactar síntesis de los cuatro primeros atributos. Y la recomendación ya constituye el criterio del auditor gubernamental, a través del cual debe reflejar el conocimiento y el juicio con relación a lo que más conviene a la institución. Con nuestras recomendaciones tenemos que buscar no dañar a la institución, no dañar al máximo ejecutivo y no dañar a los compañeros que en su momento están ejerciendo una función. La redacción siempre debe estar dirigido a mejorar controles internos, no a identificar errores y irregularidades. Si las hay, tal como están, había que redactar. Pero nuestra función básica es mejorar los controles internos. Este informe va a ir a la Contraloría. Ya en el próximo tema vamos a ver que todos los informes van a la Contraloría. Y la Contraloría realiza dos funciones con ese informe. Una las va a evaluar, ¿ya? Las va a evaluar el cumplimiento técnico es decir, el procedimiento técnico del trabajo de auditoría. Si se ha aplicado el proceso de auditoría en la planificación y ejecución e informe. Si se ha utilizado los papeles de trabajo adecuados. Si se ha cumplido con la normativa. Va a evaluar. Y dos, va a evaluar el conocimiento, la experiencia y la habilidad que tiene el auditor. Entonces, si en la primera evaluación aplicado, el auditor ha utilizado un papel de trabajo que no está adecuada, ¿ya? Al tipo de auditoría, o finalmente no ha aplicado alguna normativa última que ha sido emitida, inmediatamente, ¿sí?, hará conocer al máximo ejecutivo, no al auditor, al máximo ejecutivo de la institución, a quien dirá: señores, tenemos estas observaciones. Señor director, hacemos conocer a usted que la auditoría que fue entregada a la Contraloría tiene las siguientes observaciones, y para ello usted deberá instruir al auditor gubernamental, que tiene 48 horas para solucionarlas. Todas esas observaciones. No te dan más de 48 horas, te pueden dar 24 horas. ¿No? Y eso está mostrando de que te falta conocimiento, te falta habilidad, te falta experiencia. La primera vez, está bien, el máximo ejecutivo dice: caraspa, se ha equivocado, ¿va? Llama al auditor o al director de la unidad de auditoría interna y dice: mire, me llegó esto a la Contraloría, solucione en la hora posible, ahí tiene la fecha de entrega. Entonces, el auditor trabaja día y noche para solucionar y entregar a la fecha exacta. Él no informa. Bueno, hemos salido de eso. Pero el auditor no se queda con eso, ¿no es cierto? Sigue trabajando, sigue llevando adelante el trabajo de auditoría, de acuerdo a su programación. Volvemos a entregar otro informe. Ese otro informe también va a la Contraloría. Si tenemos la mala suerte de haber sido observado en algo,
no la mala suerte, sino nos hemos descuidado en el proceso mismo de nuestro trabajo, va a venir el máximo ejecutivo. También. Y el máximo ejecutivo nuevamente, y es el mismo auditor, al director, mire, el mismo auditor. Simplemente eso va a decir. El director ya hablará con el auditor senior y bueno, instruirá que no vuelva a ocurrir las cosas y que debe capacitarse. ¿Sí? Y por ahí una tercera vez, después de otro añito más que un documento que hemos entregado, vuelvo a observar la Contraloría. Y la auditoría nos va a decir, revisen esto. El máximo que ya nos va a decir, revisen esto. Señor auditor, creo que no estamos muy respaldados con esto. Tomemos decisión. ¿Listo? Muchos salimos así de auditoría, de la propia Contraloría. Y eso le sirve, esto no sirve. Son ejemplos de lo que ocurre en la vida real de los auditores gubernamentales. Por eso el auditor gubernamental vive estresado. Vive estresado. Si les contara las situaciones que he visto cuando era auditor y cuando era, bueno, cuando he ejercido cargos y lo que me llegaba. Muchas cosas puedo contar, pero lo básico les paso a ustedes. Lo más importante. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí? ¿Alguna consulta? Sí, dice. Julio César, Sí, ¿va a consultar? está todo claro, Lice. Julio César. ¿Se me escucha, Lice? Está todo claro, ¿Alguna Lice. consulta? No, Lice, está todo claro. Bien. Gracias. Entonces, con esa parte teórica, ya podemos ingresar a redactar nuestra planilla de observación. Yo no quisiera dejarlo a medias, ¿ya? Entonces, ustedes tienen el libro. Me gustaría que intenten para la clase de mañana, intenten redactar por lo menos el primer punto del reglamento específico con lo que tenemos. Y continuamos desarrollando el plan de mañana. ¿Está bien, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Está bien, Lice. Está bien, Lice. Liceo, una consulta. Sí. Juan. Este condición, criterio, causa, efecto, hay que redactar para los 5 puntos que anteriormente lo hicimos. Sí, y lo que vamos a hacer es, mañana vamos a redactar el primer punto, como estoy haciendo en todos los trabajos. ¿Sí? Y ustedes complementan a los 5. Esa es la presentación de su trabajo al final, ¿no es cierto? ¿Bueno? Sí, Lice. Gracias. Mañana vamos a resolver, por eso intenten resolver el primero, para que mañana ya conjuntamente redactemos, y ese es el ejemplo que tienen para continuar para redactar la pregunta 2, 3, 4 y 5. Dice una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? No importa que hayamos calificado, digamos, con el 5, o sea, que no haya tenido deficiencias, que todo esté bien. Igual lo tenemos que hacer. Y ya hemos indicado que todas las respuestas positivas y negativas son sujetos de evaluación. Las preguntas positivas, el máximo ejecutivo puede decirnos a todo que está todo bien, y solo producto de la evaluación que lleva el auditor gubernamental puede determinar exactamente si está bien. En su informe indicará que continúe la aplicación de la normativa, sin descuidarse de alguna normativa última que pueda salir. O si está bien y tiene algunas observaciones, recordarles que tienen que actualizar cada cierto tiempo. Recordarles que los controles internos deben ser revisados permanentemente y que siga ejerciendo supervisión. ¿No es cierto? Entonces lo que tienen que hacer es mejorar los controles internos.
Por más que sea así aprobado, entonces siempre debe haber algo que mejorar. Porque no olviden ustedes, ¿eh? Y esta es la diferencia. El máximo ejecutivo toma decisiones, ¿ya? Para tomar decisiones no se va a sentar y va a revisar toda la documentación. Puede traer a su asesor y decir, a esta situación, ¿cómo hacemos? Va, ¿ya? Y por la presión va a tomar decisión. Bien, mal, eficiente, deficiente, va a tomar decisión. En cambio, el auditor gubernamental ya les indicó su función. Es las decisiones que ha tomado el máximo ejecutivo a través de documentos, toda la documentación que estamos pidiendo, la vamos a evaluar. Sentado en un escritorio. Versus si ha cumplido la normativa. Por lo tanto, nosotros tenemos todo el tiempo necesario para, ¿cómo se ha equivocado? ¿Qué burro es? Si podía agradar esta normativa. No es que era burro, no es que era ineficiente, sino muchas veces hay presiones por paros, por huelgas, por ejecución de presupuesto y por muchas razones. Y el máximo ejecutivo está ahí para administrar y tomar decisiones. Y puede cometer errores. En la medida, ojalá no cometa irregularidades, ¿no es cierto? Pero sí, errores a ver. Y nuestra función es mostrarle a él de que tiene que corregir, mejorando los controles internos. ¿No es cierto? ¿Jóvenes? Sí, Liz, está bien, gracias. Sí, Lisa. ¿Alguna otra consulta? Bien, dejo entonces para ustedes, mañana tengan redactado el primer punto, lo corregimos, y esa es la base para que concluyan hasta acá. Hasta acá sería la fase 2, la fase de ejecución. En algún momento les he indicado, lo que he tratado de hacer es sistematizar toda la información que emite la Contraloría en algo que sea práctico. Hay todavía algunas planillas, ¿no? Por ejemplo, les he indicado, hay planilla de sinopsis que tiene casi la misma, eso más se aplica a lo que es una auditoría financiera. Y es muy parecido a la primera planilla que hemos llevado, la planilla de componentes, ¿no es cierto? Luego hay otras planillas que tengo acá. Hay otra planilla, nuestra planilla de, acá está. La planilla de esta que hemos redactado se adecua al tipo de auditoría, planilla sumaria. Acá hay planillas sumarias y planillas subsumarias. La sumaria es para todo el sistema y la subsumaria es la evaluación por cada subsistema. Que eso en su vida profesional ya van a manejar. Acá en la sumaria y en la subsumaria el procedimiento es el mismo, ¿no es cierto? Ahora, hay otro tipo de planillas, por ejemplo, la planilla de cumplimiento. Acá identificamos cada uno de los componentes de las preguntas y utilizamos una planilla por el de denominación e identificamos con o numeración o con incidencia, cumple o no cumple, cumple o no cumple. Entonces es una planilla de cumplimiento. Y esta planilla de cumplimiento más se utiliza para auditorías financieras, ¿no? Entonces, ustedes llevan adelante una auditoría 1, auditoría 2, la auditoría financiera, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya conocen, es por eso que yo ya no redundo con esto, sino voy a lo que es lo necesario en la auditoría gubernamental, las auditorías SAICO. Hay algunas otras planillas también, pero también algunas son redundantes. Pero ya ustedes en su vida profesional ya tienen la base necesaria para poder enfrentar una auditoría operativa. Ahora va a haber especificaciones de acuerdo a la institución, ¿no es cierto? De acuerdo a si están evaluando una alcaldía, una prefectura, yacimientos, BOA, ¿no es cierto? Entonces, precisiones. Pero lo básico, lo más importante lo tienes acá. ¿No? Hasta acá está la planilla de deficiencias, que es el tema 4. La ejecución, la fase 2, fase de ejecución.
Y en base a todos estos papeles de trabajo vamos a construir el último tema, que es el informe. Entonces, todavía mañana vamos a hacer la práctica de este punto. El día, cuando damos examen, el lunes, ¿no es cierto? ¿Jóvenes? Sí. Sí. El examen. Sí, el lunes. Entonces, ya del día próximo jueves vamos a ingresar a lo que es la fase del informe. Ahora, si ustedes tienen alguna consulta, ya mañana no creo que nos lleve mucho más de los 45 minutos formular la primera pregunta, y luego dudas para el examen. Pues vengan con dudas. Entiendo que ya han estudiado, tenían todo el tiempo necesario. Bien, jóvenes, quedaremos acá. Continuamos mañana. Tienen esa tarea entonces. ¿Está bien? Está bien. Bien, buenos Está bien, días. dice. Cuídense. Está bien. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, Alice. Chao, Miguel Ángel. Hasta mañana. Doña Hasta Alicia. mañana, Lisa. Hasta mañana, Juan. Hasta luego, Hasta luego, Lice. licenciado.